Se ve, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien. Avancemos entonces. Vamos a hablar de la contabilidad ahora como sistema de información. Vamos a decir que en toda organización existen sistemas de información. Algunos formales y en otros casos informales. Pero como la contabilidad es transversal a todas las organizaciones, podemos decir que la contabilidad se constituye en el sistema de información más importante y relevante de toda empresa. Y esto primero porque reúne todos los datos de las actividades que se realizan al interior de la organización. Luego los procesa y emite informes. Y de esta manera cumple con su función principal, de medir y registrar todos los hechos económicos. ¿Para qué? Para transformarlos en información relevante para apoyar el proceso de toma de decisiones y de control. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que puede facilitar el control la contabilidad? Por el mismo hecho de que lleva registro de todo. Ok. Fíjense bien, yo me imagino que todos, o la gran mayoría de ustedes, trabaja en empresas de un tamaño mediano, y por lo tanto me imagino que en todas esas organizaciones, o a lo menos en una parte importante de ellas, se deben realizar presupuestos. Entonces, un presupuesto no es más que una mirada de lo que puede ocurrir o de lo que va a ocurrir con el desempeño de la empresa en el futuro. Por lo tanto, con la contabilidad nosotros podemos controlar, ¿no es cierto?, que este proceso de predicción, controlar, digamos, que si se ha ido cumpliendo o no este proceso de presupuestario. Por ejemplo, nosotros también en muchas empresas se fijan metas de venta, y con la contabilidad podemos controlar si se cumplieron o no se cumplieron esas metas de venta y cuánto fue la desviación, si es que hubo desviación positiva o negativa. ¿Y por qué creen ustedes, si alguien puede decirme, por qué creen que sirve para tomar decisiones? En el caso de, no sé, de querer adquirir alguna herramienta, algún bien, es importante saber si nos dan los recursos o no. Entonces, por eso también es importante el tema de la contabilidad. Muy bien, Edith. También, profesor, por el hecho de, como entrega datos, a mayor cantidad de datos, mayor información y menor incertidumbre. A ver, está bien lo que dijo, pero tiene un error conceptual. La contabilidad no entrega datos, entrega información. Los datos son hechos aislados. Y la contabilidad lo que hace es entregar información, porque ¿qué es lo que hace? Recopila los datos, los procesa e emite informes. Entonces, finalmente, está bien lo que usted menciona,
Sin embargo, ojo con la semántica, en el sentido de que la contabilidad no produce datos, produce información como output, si lo quisiéramos mirar como un proceso de, como vimos delante, de una corriente de salida, ¿no es cierto?, visto desde la perspectiva sistémica. Entonces, bien. Entonces, es súper relevante la contabilidad como insumo para el proceso de decisiones, como bien decían ustedes, porque con la contabilidad podemos tomar decisiones, por ejemplo, de financiamiento, de crecimiento. Si una empresa desea crecer, ese crecimiento debe ser financiado. Y por lo tanto, la empresa debe prepararse para esa situación. Y a través de la contabilidad podemos determinar si tenemos la capacidad o no para asumir el desafío del crecimiento. Así que ahí hay un par de ejemplos, ¿no es cierto?, que demuestran que el proceso de toma de decisiones, que la contabilidad permite o ayuda al proceso de toma de decisiones, porque finalmente, para tomar buenas decisiones, debemos hacerlo, ¿no es cierto?, bajo ciertos fundamentos. Mientras más informados estemos, la probabilidad de error o de equivocación disminuye. Hablemos de los usuarios de la información contable. Los usuarios de la información contable se dividen en dos tipos: usuarios internos y usuarios externos. Y los usuarios internos son todos aquellos que trabajan al interior de la empresa y que interactúan directamente en la gestión de la misma. Y por otro lado están todos los usuarios externos. Y los usuarios externos son todos quienes, por algún motivo, poseen algún tipo de vinculación con la empresa. Puede ser esta vinculación de tipo comercial, económica o de control. Pero ahí yo agregaría otra cosa, que podría ser una relación, ¿no es cierto?, o una vinculación legal. Entonces, si tratamos de hacer un mapa conceptual de lo que hemos expuesto recién, podemos ver ahí una síntesis de quiénes pueden ser los usuarios de la información contable. En la primera esfera, esa de color rojizo, están los usuarios internos de la información contable. Recuerden que dijimos que son todos aquellos, ¿no es cierto?, que actúan directamente sobre la gestión de la empresa. Y podríamos decir que hay 4 tipos de usuarios internos. Los gerentes, quienes, ¿no es cierto?, actúan directamente sobre la gestión de la empresa. Es evidente, ¿no es cierto?, su rol dentro de ella. Por otro lado está el directorio, esto ya para empresas más grandes, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el directorio es el órgano máximo donde radica el gobierno corporativo de la compañía. Y en el directorio también se toman decisiones
y el directorio también actúa sobre la gestión de la empresa. Por otro lado están los socios, esto ya en una sociedad anónima. Básicamente los socios interactúan con la información contable por un tema de control, ¿ah? Porque no están involucrados directamente en la gestión, sino que están más bien en una posición expectante respecto del desarrollo de las actividades al interior de la organización. Pero sí es importante que realicen, que estén chequeando el control, que estén controlando, digamos, las actividades que realiza la empresa, y verificando, ¿no es cierto?, que se paguen adecuadamente los dividendos que ella genera. Finalmente están los empleados, y algunos de ellos utilizan la información contable para desarrollar directamente su trabajo. Un caso típico es el departamento de crédito y cobranza de las empresas. Necesitan saber quiénes son los que deben constantemente para poder realizar, ¿no es cierto?, su trabajo, que es de cobrar, mantener los niveles de cobranza de acuerdo a las políticas de crédito establecidas. Ya fuera de la empresa, ¿no es cierto?, están actores que de alguna manera poseen algún vínculo con la empresa. Y ahí se encuentra el Estado, los proveedores, los clientes, acreedores, pudiendo haber otros. El Estado, ¿por qué? El Estado básicamente por un tema de control. El Estado debe verificar que los impuestos que debe pagar la empresa sean pagados de manera adecuada. Y por lo tanto, para poder hacer eso, requiere de la información contable. Por otro lado, están los acreedores. Los acreedores son aquellos que son financistas de la empresa, ¿no? Como los bancos, por ejemplo. Y estos acreedores van a requerir de información contable básicamente para la toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones? Si le prestan o no le prestan plata a la empresa. Por lo tanto, necesitan la información contable para evaluar la viabilidad de la empresa y su capacidad de pago, si tiene o no tiene capacidad de pago. Si no tiene capacidad de pago, no se le prestará plata. Si la tiene, sí se le prestará plata. En otro extremo se encuentran los proveedores. Y los proveedores podrán requerir de nuestra información contable cuando nosotros les solicitemos, por ejemplo, crédito. Porque si nos van a otorgar crédito, el proveedor necesita tener la certeza de que nosotros le vamos a pagar. Y para poder tener esa certeza, lo que hace es tomar la información contable, evaluar los antecedentes y determinar si la empresa es viable o susceptible de crédito. Sujetos de crédito se llama, para ser más exacto. En otro lado, estarán los clientes. Y ustedes se preguntan por qué los clientes. Porque hay algunos clientes, sobre todo cuando la empresa interactúa o trabaja con grandes clientes. Estos grandes clientes requieren de información contable. ¿Por qué? Por una razón muy, muy simple. Necesitan tener certeza de que van a ser satisfechos todos sus requerimientos en cuanto a producto y servicio. Profesor,
Dígame. Sobre ese tema, bueno, como a modo de experiencia personal, cuando yo inicié mis servicios, mi microempresa de servicios, obviamente tenía contactos y en la empresa que entré era por licitación, digámoslo así, ¿Ya? y tenía que postular a través de una plataforma, ¿Ya? Ariba, ¿Ya? y Ariba pide muchos datos Ujú, y pide datos financieros, datos contables. ujú. Y yo en ese periodo obviamente estaba recién comenzando, llevaba como 4 o 5 meses de haber comenzado y la verdad que la pasé muy mal porque yo quería ganarme esa licitación, yo quería hacer los trabajos para aquella empresa, pero yo no tenía datos, o sea, no tenía una estructura financiera, contable, y la verdad que fue súper difícil ese periodo por lo mismo. ¿Ya? Y me imagino que no le fue bien. Al Sí, principio, me fue bien, pero eso puede eh, ser la magia. pero claro, fue entré por pituto, digámoslo así. Ya, Sí, o sea, no voy a mentir. usted cumplió con la legalidad, digamos, de lo que establecía la política, pero la verdad que ya estaba todo cocinado, Claro, por decirlo de sí, alguna manera. ¿Ah? sí, afortunadamente sí cumplí, como dice usted, las empresas se preocupan de que el subcontrato o la persona que van a contratar le cumpla, obviamente, con los requerimientos que están haciendo. Afortunadamente sí los cumplí, porque tenía el recurso económico, o sea, lo tenía en el bolsillo, digámoslo así, pero no tenía yo cómo justificar eso. Ok, bueno, usted está mostrando claramente por qué nuestros clientes pueden requerir de información contable, porque justamente lo que están tratando, lo que buscan es de asegurarse que usted pueda cumplir con un contrato, por ejemplo. Sí, en ese momento yo me cuestionaba, decía, pero ¿qué les importa a ellos cuánta plata tengo? O sea, me cuestioné, me molesté, por eso le digo, la pasé re mal, preguntándome que por qué hacían ese tipo de encuestas, digámoslo así. Y claro, pues obviamente ahora entiendo que es porque ellos tienen que asegurarse de que sí le vayan a cumplir el requerimiento. Exactamente. Ese es el punto. Porque ¿qué sacaban con contratarlo a usted si usted no iba a dar perdóneme el vocabulario, el ancho? O, Claro, de todas maneras. ese es el punto, porque lo que usted está, el servicio que usted vende o que comercializa eh, es vital para la empresa. ¿Ah? Que me imagino que uno de los temas por la cual usted fue contratada es por la seguridad. Claro, sí. Entonces, piense usted, yo no sé qué empresa era, pero para llevar la cosa al extremo, imaginémonos que una empresa que se dedica a la producción de armas, por ejemplo. ¿Ah? Entonces tiene que tener un control, pero imagínense ahí en una empresa que se dedica a la producción de armas o municiones, ¿no es cierto? Hay material inflamable, hay una serie de elementos que son súper peligrosos y además la empresa no se puede exponer a un robo. ¿Ah? Entonces la empresa debe poder asegurarse que todos sus socios, ¿no es cierto?, sus partners, sus joint ventures, puedan eh, cumplir con unos requisitos mínimos para satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades que tiene esa empresa. Porque no se puede, la empresa tiene que poder defenderse eh, eh, ante una eventualidad, ¿no es cierto?, que pudiese ser perjudicial. Entonces, eh, como le digo, estos son temas que son súper relevantes y a veces, tal como le pasó a usted, muchas personas no logran entender de qué se trata esto, pero es ahí la respuesta. Eh, Fíjese usted que en muchas compras del Estado ocurre lo mismo.
para poder ser abastecedor del Estado, se requiere conocer de los estados financieros de la empresa. Yo les comentaba al inicio de la clase que yo fui gerente de administración y finanzas, y en particular fui de un laboratorio farmacéutico. Y nosotros éramos proveedores del Estado, con medicamentos complejos, en el sentido de que proveíamos al Estado de medicamentos súper relevantes para el tratamiento de las personas con inmunodeficiencia adquirida y para los trasplantados. Entonces el Estado tiene que asegurarse que nosotros como compañía teníamos la factibilidad técnica y económica para abastecer los requerimientos. Porque ustedes se imaginan el escándalo público si nosotros dejábamos de abastecer al Estado. He ahí, entonces, por qué ciertos grupos, ¿no es cierto?, de stakeholders requieren de la información contable de la empresa. Volviendo, les hablé, hay otro, podría haber otros usuarios de información contable que no caben en ninguna de las categorías que aquí están expuestas. Como por ejemplo las compañías de seguro. Hay compañías de seguro que requieren de información contable, sobre todo, por ejemplo, en las pólizas de seguros de crédito. Y así podrían haber algún otro tipo de stakeholders que requiera de nuestra información contable. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende la materia? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, bien. Excelente. Profe, Y dígame. en esos otros usuarios como la compañía de seguro, ¿no caberá también como en ciertos casos, no sé cómo llamarlo, la policía? ¿O eso estará dentro del Estado? La fiscalización, Las policías que a veces entran en investigaciones de empresas y solicitan esta información contable. ya, ya, pero es que eso ocurre, para que eso ocurra, ellos no son usuarios habituales, serían usuarios eventuales. Lo que está expuesto acá son usuarios habituales. El Estado constantemente está chequeando la información contable, por ejemplo. Los proveedores igual, de manera permanente. ¿Contraloría, profesor? ¿Perdón? ¿Contraloría? No, no ¿Tampoco? no. El Estado básicamente requiere de... El Estado le importa una cosa respecto de las empresas: el pago de impuestos y el cumplimiento de las normas tributarias legales que que puedan afectar a la empresa. Pero respecto de los reportes financieros, es periódicamente, esto es mensualmente, a través del Servicio de Impuestos Internos. Porque el Estado requiere, ¿no es cierto?, de esta información para corroborar que los impuestos han sido pagados adecuadamente. Ahora, respecto de otros órganos del Estado, como por ejemplo las superintendencias, rara vez las superintendencias solicitan información contable, más bien ellas tienen otro rol que tiene que ver con aspectos de seguridad, básicamente. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un par de ejemplos para que ustedes comprendan, y a lo mejor algunos, aquí hay dos personas que trabajan en temas gastronómicos.
el Estado, hace unos años atrás ya, en la década del 2000, si no me equivoco por allá por el 2005, hizo obligatorio que todas las empresas de alimentos tengan un sistema de aseguramiento de calidad de los alimentos denominado HACCP. ¿Ah? Y este sistema de calidad de los alimentos lo que busca es asegurar la inocuidad de los mismos. Es decir, que sean alimentos que no sean riesgosos para la salud humana. Entonces, toda empresa que venda alimentos debe poseer un sistema de aseguramiento de calidad. Y lo que el Estado hace a través de sus otros organismos es verificar que la empresa está cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes. ¿Ah? Entonces, el Estado va y chequea, ¿no es cierto?, cómo se hace la calidad, cómo se controla la calidad de los alimentos por parte de la empresa. Otro ejemplo podría ser las empresas que están relacionadas con el mercado energético, combustible, electricidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay que, estas empresas están sujetas a fiscalización por parte de organismos técnicos como la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y estos organismos técnicos se encargan, ¿no es cierto?, de establecer normas que garanticen la seguridad de las personas y de los trabajadores. Básicamente, porque el Estado, el Estado lo que busca, por ejemplo, en el caso de las empresas eléctricas, una de las cosas que busca es asegurar, ¿no es cierto?, la continuidad del servicio. Entonces, las empresas deben garantizar al Estado, ¿no es cierto?, que está siguiendo todos los protocolos que establece la legislación sobre estos temas. Y así podríamos encontrar un sinnúmero de ejemplos, pero se ha entendido, pero eso no es información contable, eso es lo que les quiero decir básicamente. La información contable básica tiene que ver con balance y estados de resultados, declaraciones de IVA, ese tipo de cosas. ¿Eh? Pero eso lo ve efectivamente el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ah? Él es el ente gubernamental encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas. ¿Se ha entendido la consulta que me hiciste? Sí, profesor. Ok, Carlos. Hablemos ahora de cuáles son los requisitos de la información contable. La información contable tiene 4 requisitos importantes, porque para que la información contable sea útil, primero debe ser de calidad. Y para que la información contable sea de calidad, debe cumplir con estos 4 requisitos que ustedes ven ahí. Es decir, que la información debe ser significativa, completa, económica y oportuna. Vamos a continuación a definir cada uno de estos elementos. Significativa. La información contable es significativa cuando es útil para la toma de decisiones.
básicamente eso. Y esto ocurre cuando ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros. Y en esta línea, la información contable debe ser verdadera, en el sentido de que debe reflejar la realidad de los hechos económicos. Y debe ser también exacta para evitar cualquier tipo de ambigüedades. Y por lo tanto, clara para favorecer su comprensión. Eso significa que la información contable sea significativa. También debe ser económica. Y esto, en sencillo, significa que la producción de la información contable debe tener un costo inferior al beneficio que reporta su utilización. También debe ser completa. Es decir, que debe contener todos los datos que pueden influir en el proceso de toma de decisiones sin ninguna omisión. Y finalmente, tiene que ser oportuna, en el sentido de que debe estar disponible cuando se le requiera para el proceso de apoyo de la toma de decisiones y de control. He aquí entonces las 4 características que debe poseer la información contable. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Claro, profe. Veamos, avancemos y veamos, hablemos un poco del proceso contable. Ya vamos entrando en tierra derecha y veamos una primera apreciación de cómo es este proceso. De manera muy simple, el proceso contable consta de 3 etapas. La primera, la recolección de datos. Segundo, clasificación y registro de todos esos datos. Cuando eso ha ocurrido, los datos ya se han transformado en información. Y una vez que tenemos esa información, elaboramos los informes. Entonces, vamos a decir que la función de objetivos de la contabilidad requieren de un proceso sistemático. Esto lo subrayo y lo pongo entre comillas, sistemático, permanente, ¿no? Para transformar los datos en información relevante. ¿Ok? Eso sería, en líneas generales, el proceso contable. Y respecto de este proceso, debemos establecer el periodo contable. Y el periodo contable va a estar determinado por la periodicidad con que se emiten los informes. Y la decisión de cada cuánto tiempo se emiten estos informes depende de 3 factores o 3 elementos. El primero de ellos tiene que ver con la periodicidad o temporalidad con que se desea tener información estructurada. Segundo elemento relevante, el ciclo operacional relacionado con el giro del negocio. Y finalmente, el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias relacionadas con el año fiscal u otros periodos intermedios.
Fíjense que esta última elemento o este último factor es súper relevante, porque la ley establece que todos los años las empresas deben realizar su declaración de impuesto a la renta una vez al año. En el mes de abril debe ser presentado, en el mes de abril de cada año debe ser presentado. Entonces ahí ya hay un tema de periodicidad. La ley impone a todo tipo de organización que al menos una vez al año se preparen los informes contables. Sin esos informes contables no es posible hacer la declaración de renta. Dicho esto, y mi experiencia como gerente de finanzas me permite decir que lo más importante para poder hacer una buena administración es tener periodos cortos de tiempo en los que se elaboren informes, como mínimo una vez al mes. Y esto básicamente por una razón de gestión. ¿Por qué? Porque permite mejorar el control y además permite o proporciona la posibilidad de corregir desviaciones respecto de todos los planes que han sido definidos con anterioridad. Entonces, mi recomendación es que la contabilidad o el departamento contable, ¿no es cierto?, debe emitir informes de manera mensual como mínimo. Porque si no es así, fíjense bien las cosas que podrían ocurrir. La señorita que tiene la empresa de circuito cerrado de televisión, ¿cómo me dijo que era su nombre? Edith. Edith. ¿Usted sabe cuánto gana todos los meses? Lo sé porque de forma personal yo voy calculando, pero no tengo un balance mensual. Te va a Tengo contador, pero para pagar el IVA y hacer. Claro. Ya. Bueno, mire qué bueno lo que me acaba de decir, porque espérenme, me voy a devolver un minuto, un poquito. Mire, fíjese bien. Usted tiene un contador externo, me imagino. Sí, tengo un contador externo. Mire lo que le voy a decir. Espérenme un minuto. Acá. Segundo elemento o característica que debe contener la información contable debe ser económica, lo que implica que el costo de la producción de la información contable debe tener un costo inferior al beneficio que reporta su utilización. Entonces usted tiene un contador externo y le apuesto que se lo dejo firmado acá, que no es mucho lo que le paga. Y le apuesto que usted sus balances los revisa con suerte, o sea, los revisa y no entiende mucho de qué se trata. Ahí mi decisión de los estudios en administración y contabilidad y ojalá tributación más adelante. Vamos por paso, ¿ah? Vamos por partes, dijo ahí el cirujano. ¿Ah? Vamos por partes. Primero hay que aprender contabilidad para después meterse en los temas tributarios. Sí, de todas maneras. Bueno, este es el grave error de la mayoría de las pequeñas empresas. Ahí está. Es lo mismo, exactamente lo que hace usted. Porque en general los balances que hacen los contadores externos tienen un solo propósito: determinar cuánto es el impuesto a la renta que deben pagar las empresas. Pero no sirven para la toma de decisiones y no sirven para el control.
Entonces, una vez yo conversando con algunos emprendedores, me decían que ellos por ningún motivo pagarían más de 80.000 pesos, creo, por la contabilidad. Ok, pero lo único que va a sacar en claro de esa contabilidad es cuánto es el impuesto a la renta que debe pagar. Nada más. Esa es la única, para lo único que le sirve esa contabilidad, para nada más. Lo ideal es que la contabilidad realmente provea información relevante, porque si no, no cumple con su objetivo principal. Ya, ¿dudas hasta acá? No, profesor. Bien, hablemos de los informes principales, que son parte del objetivo de la que es donde se encuentra la información relevante. Entonces los informes se elaboran al final de cada periodo contable. Y estos informes son el medio para llevar a los usuarios internos y externos la información económica y financiera de la empresa. Y estos informes no son más que un resumen de todos los hechos económicos que ocurrieron durante el periodo contable. Y los tres principales informes son el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Y en menor medida, el estado de cambios en el patrimonio. Desde una perspectiva sistémica, y considerando el proceso contable y los informes principales, el siguiente gráfico nos muestra la situación. En la entrada tenemos los hechos económicos. Luego, durante el proceso, está la medición, registro y análisis de esos hechos contables. Ahí debería ser al revés: medición, análisis y registro. Y la corriente de salida, ¿no es cierto?, son el balance, estado de resultado, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Y cualquier otro tipo de informe. Y finalmente, todo esto con el propósito, ¿no es cierto?, de dar cumplimiento con las obligaciones legales que impone la ley y apoyar el proceso de toma de decisiones. Y estos dos elementos, el cumplimiento de las obligaciones legales y la toma de decisiones, van a generar una retroalimentación hacia la empresa, provocando nuevos hechos económicos. Entonces, he aquí un resumen o una visión, perdón, integradora de la contabilidad, del proceso contable. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya. profesor. Hablemos del hecho económico ahora, tanto que lo hemos nombrado. Profesor, disculpe, ¿podría devolverse un poco a la última, al gráfico? Solo un poco. Ahí está.
¿Alguna duda? ¿Tienes alguna duda ahí? No, profesor, que soy antigua, me gusta ir tomando apuntes y me había quedado Ah, la última parte. ya, bueno, yo les debo decir que todas las clases son grabadas y yo las vuelvo a subir y una vez terminadas las subo al portal. Una vez que toda esta interacción que hemos tenido también queda grabada, así que ahí pueden revisar cada vez que quieran la clase. ¿Ah? Lo que sí, me demoro un poco en subirlas porque primero tengo que convertir toda esta grabación, es un proceso que se demora un poco. Luego tengo que subirlas, yo tengo un canal en YouTube, así que ustedes ahí, cuando entren al portal, pinchando el video, inmediatamente los va a llevar al canal y van a poder ver ahí la clase. Así que eso en líneas generales. Gracias, profesor. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar del hecho económico. Y respecto del hecho económico, vamos a decir que todo hecho económico genera evidencia documental legal. Y esta evidencia documental legal se denomina documentación mercantil. Y la documentación mercantil no son más que comprobantes impresos. La verdad que hoy día eso de comprobantes impresos está quedando un poco obsoleto, pero en general son comprobantes, hoy día son más bien digitales, ¿no es cierto?, que otorgan respaldo a todas las transacciones que se generan o que se producen en una empresa. Veamos algunos ejemplos en distintos ejemplos de documentación mercantil. Veamos, por ejemplo, documentación mercantil relacionada con la venta. Ahí están las boletas de servicio, las facturas, las notas de débito, las notas de crédito como documentos principales. Respecto de las compras, son exactamente los mismos documentos que los de venta. Boletas de servicio, factura, notas de débito, notas de crédito. Respecto de las remuneraciones, por ejemplo, los contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo, finiquitos, boletas de honorario. Otro tipo de documentación, contratos de prestación de servicio entre empresas, los tickets de gasto, los comprobantes de gasto y también los medios de pago. Se constituyen como elementos, o sea, como documentos mercantiles. Los cheques, los pagarés, las transferencias. Eso es la documentación mercantil. Y es esa documentación mercantil con la que trabaja la contabilidad. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Muy bien. Fíjense aquí que hay un mapa conceptual. La verdad que esto es mucho más grande. Yo aquí he hecho un resumen bastante burdo de esto, pero de los tipos, ¿no es cierto?, de hechos económicos que tiene una empresa. En una parte están los ingresos, los ingresos. ¿Ah? Y en los ingresos, el primer elemento por lo que se produce un hecho económico y que genera evidencia documental
son las ventas. Y eso se refleja a través de las boletas de venta o de las facturas. Ustedes cuando van a comprar un almacén, el dependiente estaba en la obligación legal, ¿no es cierto?, de entregarle a usted una boleta. Ese documento acredita que usted realizó una compra en ese local. ¿Qué otro tipo de ingresos tiene? Los intereses ganados. Por ejemplo, cuando una empresa tiene algún exceso de liquidez o de caja, ese exceso puede invertirlo temporalmente en activos financieros, como son los depósitos a plazo, fondos mutuos, o incluso pudiese también tener inversiones financieras de largo plazo. Comprar participaciones en otras empresas, cosas de ese tipo. Pero en ese caso no se llaman intereses ganados, sino que se llaman dividendos por inversiones en otras empresas. Y todo eso genera documentación mercantil. Y hay otros ingresos que pudiese tener la empresa. Y otros ingresos podrían ser, por ejemplo, por la venta de un activo. Hay varias empresas que, por ejemplo, cuando un activo ya cumplió su vida útil, el caso característico son los equipos computacionales, y la empresa que periódicamente lo está cambiando, ¿no es cierto? Entonces lo que hace la empresa es vender esos activos al personal o a otras personas. Y esos son otros ingresos. Después, desde el punto de vista de los egresos, la empresa ahí tiene dos grandes ítems por el lado de los ingresos: los costos y los gastos. Los costos, ¿no es cierto?, se relacionan con la producción del bien o servicio, por lo tanto ahí entra en juego las compras de materias primas, ¿no es cierto?, o de los artículos que son necesarios para la venta, y esos serían los costos, y se genera documentación mercantil, facturas, notas de crédito, notas de débito, etc. Por otro lado están los gastos, y los gastos son todas aquellas erogaciones de caja que son necesarias para producir el ingreso económico. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, todos los gastos de distribución, el gasto publicitario, el arriendo, el pago de la luz, del internet, etc. Y todo este tipo de cosas también genera documentación mercantil. Facturas, comprobantes. Y fíjense bien que entre los costos y los gastos se encuentran las remuneraciones del personal de la empresa. ¿Y por qué se encuentran entre los costos y los gastos? Porque habrá remuneraciones que son parte del costo, que serán todos aquellos trabajadores que están directamente relacionados con el proceso productivo, y está por otro lado las remuneraciones de todo el personal que está relacionado con la producción del ingreso económico: los vendedores, el gerente general, el gerente de finanzas, la secretaria del gerente general. Y en otro nivel se encuentran los egresos legales. Y los egresos legales típicos que presenta una compañía son el pago de impuestos, las obligaciones previsionales, la patente comercial. Y todos
todas esas acciones generan evidentemente documentación mercantil. Entonces, como les decía yo, aquí hay un ejemplo bastante burdo por lo demás, pero que creo que resume lo que hemos estado hablando respecto de la documentación mercantil y de los hechos económicos. ¿Hasta acá alguna duda? Chicos, No, perfecto. Bueno, esa es la clase que tenía preparada para el día de hoy. Espero que haber cumplido vuestras expectativas. Ojalá no haya sido muy tediosa la clase. Como le digo a todos mis alumnos, estoy disponible constantemente para ustedes, así que cualquier duda que tengan, ya tienen todos ustedes mi teléfono, me escriben por WhatsApp, me llaman, no hay problema. Sábado y domingos también atiendo por si acaso, así que no tengan cuidado en si tienen alguna consulta, me escriben nomás directamente al teléfono. ¿Qué otra cosa? Por favor, recuerden escribir en el chat de la plataforma Zoom sus nombres para poder yo registrar su asistencia. Y si no hay dudas, lo dejamos hasta acá y que tengan un buen día. Buena noche, perdón. Buenas noches, profesor. Ok, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe.